Buenos días. 14. Buenos días. Hola Ángel, buenos días. Buenos días. A ver, alguien ha escrito por el chat. Mira. Sí, mira, Guille nos está diciendo que echa de menos ver a gente. A ver, a todos los que estáis conectados ahora mismo, Alberto le gustaría, y también por facilidad del taller que va a dar, que pusierais las cámaras, ¿vale? Si es posible. Pues sin problema. Hola, Mónica. Buenas. Hola. Venga, ¿quién más se anima? Venga, Guille, ahora te toca. Dice la que he liado. No te preocupes, porque de todas formas le íbamos a pedir igual. Sí, no, es importante Claro. que nos veamos. Os animo a que quitéis el POSIT de la cámara, que es lo que he hecho yo. Y que así nos podamos ver. Vale, somos 14. Son... A ver, que estaba compartiendo. Son y 32. Si te parece, Alberto, esperamos 3 minutillos y empezamos cuando quieras, ¿vale? Eso es. Ah, mira, es que hay gente que dice que si pone la cámara que lo va a ver con retardo. Sí, lo he visto. Sí. Bueno, a lo mejor ponerla un poco al principio y luego quitarla. Eso estaría bien. Vale, tú les vas avisando cuando necesites que tengan la cámara, ¿vale? Ujú. Rafael también tiene problemas con la cámara. A ver. Pero ya todo el mundo escucha, ¿no? Lo que hablamos. Sí, Ya todo el mundo está escuchando, sí. allá ya estamos en el aire y no podemos decir tonterías, ¿no? Nada, y además estamos grabando también. Y decir palabrotas y nada. Ya estamos. Vale, vale. Estamos a un minuto de comenzar. A un minuto, si te parece, voy haciendo un poco la introducción, ¿vale? Bueno, la mayoría, sobre todo los que sean ya del ecosistema de la nave, nos conocen. Bueno, yo soy Cristina, que llevo la parte del programa de aceleración. Y como sabéis, ahora estamos con la nave desde casa, dado, bueno, pues la situación en la que nos encontramos. Hemos sido rápidos y nos hemos sabido adaptar al nuevo entorno. Y a partir de ahora sí que empezamos a hacer todas las actividades que teníamos planteadas en el calendario normal de la nave, lo vamos a hacer a través de webinars, reuniones y chats de Teams, ¿vale? Siempre vamos a estar utilizando esta herramienta porque al final es de la que disponemos en la nave. Y empezamos con Alberto Vaca de Human Profit con un taller sobre influencia y persuasión y la fórmula del elevator pitch. Va a ser nuestro conejillo de Indias hoy, esperemos que todo salga bien. Es un taller bastante práctico, por lo que también nos pide que en la medida de lo posible conectéis las cámaras. Además va a hacer, dentro de lo que cabe también, va a intentar interactuar con vosotros, va a enseñar bastantes cosas a través de la pantalla y tal, y bueno, simplemente que estéis un poquito pendientes. Tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente. Y nada, ya dejo que Alberto se presente y comenzamos cuando quieras, Alberto. Bueno, pues buenos días a todos. Tengo que confesar que es mi primera vez, ¿no? Que esto es algo que es duro confesar a menudo. Y este es un taller
para desarrollar el mundo de la influencia y la persuasión. Es un mundo que normalmente vive en lo presencial, vive en el tú a tú, vive en esa visualización directa, en ver cómo tiene el otro los ojos, a qué huele, todas estas cosas. Entonces, llevarlo al mundo de hacerlo a través de un taller de este tipo, a través de las cámaras y demás, pues va a tener algunas cosas que van a ser peculiares para mí. Por lo tanto, lo que os pido es también pues tranquilidad y que si hay alguna cosa que no está lo suficientemente rodada, pues que disculpéis, ¿no? Porque normalmente yo soy bastante del mundo presencial, ¿no? Yo utilizo estos medios pues para hablar fundamentalmente con otros países donde tenemos oficinas, pero es para temas de, oye, le has dicho a ese cliente esto o lo otro y poco más, ¿no? Entonces, este es un taller que voy a intentar, en la medida de lo posible, hacerlo lo más interactivo posible, pero dentro de lo que los medios nos dejan, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a presentar, ¿no? Cuando uno tiene delante a alguien, lo primero que se pregunta, el primer interrogante que hay en la cabeza de todos es ¿y este quién es? Esto es lo primero que tenemos delante. O sea, vosotros, cuando vais a hacer un pitch delante de inversores, por ejemplo, que sepáis que lo primero que tienen en la cabeza ellos es ¿y este quién es? Entonces yo voy a intentar dar respuesta a esa primera pregunta. Yo me llamo Alberto Vaca, Vaca con V, porque cuando se inventó mi apellido no existían los coches, y tengo que confesar que soy extrovertido, porque con un apellido así nunca pude pasar desapercibido y tuve que adaptarme. Yo nací en un pueblecito de Segovia, bueno, en un pueblecito verdaderamente pequeño. Cuando yo nací subió el censo un 30%. El caso es que, bueno, si tú eres segoviano, cuando cumples 18 años se te abren dos caminos. Uno, te dedicas al mundo del cochinillo y dos, te vas a estudiar fuera, ¿no? Entonces yo me vine aquí a Madrid a estudiar psicología y para que no hubiese ninguna compatibilidad con el camino A. Aunque esto está cambiando un poco, estoy pensando que a lo mejor estaría bien montar una clínica de psicología psicoanalista sobre perros, pero esto es otro tema que igual yo también pongo una startup y igual monto algo de eso, ¿no? El caso es que, bueno, hice psicología y cuando terminé la carrera, yo soy psicólogo del trabajo y de las organizaciones, o sea, tranquilidad, yo no soy psicólogo clínico, o sea, yo no voy por ahí y voy haciendo radiografías así, yo veo un diván y me echo la siesta como vosotros. El caso es que cuando terminé la carrera, yo lo primero que hice fui becario y fui becario en una empresa de informática en Bull. Entonces, allí me dedicaba a hacer selección de ingenieros de sistemas. Fuimos los que hicimos uno de los primeros software sobre los cajeros. Estábamos haciendo historia, yo no era muy consciente. El caso es que a los 6 meses así pensé, uy, estar todo el día rodeado de ingenieros de sistemas igual tiene efectos secundarios, así que acepté una oferta para el mundo de la consultoría, para una empresa fantástica, que me enseñó el oficio que tengo, esto de la formación, la selección y demás. Bueno, me enseñó eso y a viajar. Yo he vivido en Chile, he vivido en Argentina también. Viajar es precioso, muy bonito, sobre todo al principio. Luego cansa, cuando ves que al que te cansa es a ti y a tu pareja, ¿no? Pues es el momento en que dejas de viajar o ya vas cambiando de pareja. Yo dije, voy a cambiar de aires y me vine a Madrid y me puse a trabajar en una empresa de seguros, que, bueno, una empresa grande como responsable de formación. Una empresa fantástica. Yo me sentía, pues eso, seguro. De hecho, me casé, tuve hijos, estuve a punto de comprarme un perro. Pero cuando ya llevaba 3 o 4 años allí, yo no me reía. Y entonces dije, mala cosa. ¿Y por qué no me reía? Pues porque cuando uno trabaja en una empresa de seguros, espero que no trabajéis vosotros en empresas de seguros, va por los pasillos y escucha palabras como prima, siniestro, riesgo. Digo, nada, dentro de poco voy a escuchar apocalipsis y esto se va a acabar. Entonces me llegó una oferta del Corte Inglés y dije, me voy para allá. Entre otras cosas, porque si a uno le llama al Corte Inglés no va a decir que no, ¿no? Otras cosas no sabe lo que hay dentro. El caso es que me fui a hacer formación de mandos e inauguraciones. Yo he hecho inauguraciones en muchos centros, me los conozco bien. Entonces, en el Corte Inglés aprendí fundamentalmente 3 cosas. Una, no por más metros de venta vendes más. 2,
que toda tienda tiene su trastienda, ¿ya me entendéis? Y la tercera es que en las empresas muy grandes, que no es vuestro caso, existe una cosa que se llama la hostia flotante. Y consiste en que un día vas por un pasillo y te la encuentras. Dices, ¿y esto por qué? Entonces ahí también aprendí una cuarta cosa, que es hay una correlación inversa entre el tamaño de las empresas y la satisfacción profesional. De hecho, yo a partir de ese momento me dediqué a empresas que no tenían ninguna más de 300 empleados. Bueno, el caso es que en aquella época, que estábamos pues, sobre el año 98, 99, era el mundo de la nueva economía. La nueva economía, no sé si sabéis lo que es, yo todavía estoy buscándolo. El caso es que me llamaron de una empresa de telecomunicaciones para ser su director de recursos humanos. Entonces me fui para allá, al principio genial, espectacular. Yo me sentía no un director de recursos humanos cualquiera, yo me sentía un director de recursos humanos de primera división. Yo no contrataba nada más que galácticos. O sea, ingenieros, 2 años de experiencia, 12 millones de pesetas. Contratábamos en pesetas. Era espectacular y más viniendo del Corte Inglés, ¿no? Claro, a los 2 años y medio, lo que pasó es que tuve que dejar la empresa en la mitad. O sea, ahí empecé a entender esto de las palabras, de que aquello no lo arreglaba ni la ingeniería financiera ni la contabilidad creativa. Entonces, esto es quizá la peor tarea que he hecho yo en mi vida. De hecho, no dormía por las noches y decidí que vale, que sí, que hacía eso, pero a partir de ahí yo ya no quería ser más director de recursos humanos. Y entonces con un grupo de jóvenes dinámicos montamos Human Profit Consulting, que es la compañía que represento, que es una compañía muy buena, que nos dedicamos fundamentalmente al mundo de la influencia y la persuasión. Eso es a lo que nos dedicamos. La primera vez que yo tuve así un despertar sobre esto de la influencia y la persuasión fue precisamente cuando entré en el Corte Inglés. Yo llevaba allí una semana, que debe ser un proceso de adaptación bastante grande, y me tocó hacer la apertura de un centro comercial. El caso es que yo llegué allí, salí al escenario, me encontré a 150 personas delante de mí, de estas que tienen la corbata así arrugada, yo lo llamo corbata pecho paloma. El caso es que me empezaron allí a temblar las piernas, que notaba de esto que la boca se te queda seca y una cosa así rígida aquí atrás, y dije, pues yo no sé muy bien lo que pasó allí, pero cuando aquello terminó yo me fui a una farmacia y le conté mi problema a la farmacéutica. Se me quedó mirando así por encima de las gafas y no dijo nada. Dije, pues esta la pasa lo que a mí, pero en grupos pequeños. Y ahí empecé a buscar qué nos pasa a los humanos cuando tenemos que hablar en público. Entonces yo empecé a buscar en el mundo de la noche y ahí me encontré a una gente que son los cómicos de escenario que hacen presentaciones. Ellos no lo saben, pero hacen presentaciones. El caso es que ellos están hablando 20, 30 minutos y hacen una broma cada 20 segundos. Dije, en este formato no, en el mundo de las empresas no aguantaríamos este formato, pero ¿qué pasaría si hacemos un par de bromas al inicio y las bajamos de tono? Entonces lo empezamos a llamar humor blanco, luego lo llamamos humor de día, incluso fuimos tan atrevidos que lo llamábamos también humor políticamente correcto, pero a ver quién se atreve hoy a decir políticamente y correcto así juntos, hay que ser muy valiente. Entonces aquello funcionó y empezamos a tomar nota de lo importante que era esto de conectar con el público a través de una broma. Bueno, el caso es que seguimos buscando en el mundo de la noche y nos encontramos con unos señores que salen en un escenario, tienen 500 personas delante y lloran, ríen como si estuvieran en el sofá de su casa. Y entonces estos son los actores y les dijimos, ¿vosotros qué hacéis, amigos? Y entonces nos enseñaron temas de postura, de respiración y de voz. El caso es que empezamos a ver que podría haber una metodología que nos sirva para cuando tenemos que hablar en público. Y esa metodología al final nosotros la resumimos en 4 pilares. Uno es el mundo de las estructuras. Cuando cuentas las cosas de una forma sencilla y estructurada, se entienden mejor. Entonces es muy importante contarlo siguiendo un orden. El segundo pilar es, tal y como funciona nuestro cerebro que está formado por 3 capas. La primera capa es el rectilíneo, la segunda es
el emocional y la tercera el racional, realmente, al ser un cordón nervioso que se enciende de arriba abajo, lo primero que se enciende es el reptiliano. Si estamos en una situación de seguridad en décimas de segundo, o sea, si la otra persona con la que estamos hablando no tiene un revólver, que no es normal, ¿no? Pasamos a al segundo cerebro, que es el cerebro emocional. Y el cerebro emocional, las emociones en general, son bipolares. O sea, se pueden encender emociones positivas o emociones negativas. Cuando se enciende una emoción, por eso muchos somos bipolares. O sea, y además van en contraposición. O sea, pena, alegría, amor, odio y así todas, ¿no? De tal manera que cuando en esa parte del cerebro se encienden emociones negativas, el cerebro racional, que es la corteza cerebral donde tenemos el disco duro, ese cerebro no se enciende o se enciende mal. Esto no lo digo yo, lo dice Antonio Damasio, que es un neurocientífico. Entonces, digamos que ahí aprendimos que si queremos conectar con los demás, lo que tenemos que hacer es encender en el otro emociones en positivo. La cuestión es cómo encendemos emociones en positivo cuando ese proceso de conexión dura unos 2 o 3 minutos. ¿Qué hacemos en esos 2 o 3 minutos para conectar en positivo? A nosotros se nos ocurrían cosas tan peregrinas como, pues, sé agradable, sé simpático al principio, sé educado, pero eso no es un método y nosotros estábamos buscando método. Entonces se nos ocurrió que lo que podríamos hacer es un método para elaborar humor blanco o humor de día, porque eso te ayuda a conectar. Entonces nuestro segundo pilar es el mundo del humor. El tercer, que no tiene nada que ver con el humor de noche ni con los chistes. De hecho, a mí no me gustan contar chistes, pero los chistes te estandarizan y no te diferencian. El tercer pilar es el mundo del control emocional. Cuando uno sale a hablar en público, lo más normal es que el ritmo cardíaco suba. Cuando el ritmo cardíaco está por encima de 85-90 pulsaciones, lo podéis comprobar, vuestro sistema racional, o sea, lo que hemos llamado el cerebro racional, se desconecta. Porque el cerebro piensa que está en una situación de ataque o defensa. O sea, hay un científico que dice, Harari, que dice que tenemos una sociedad muy moderna, con muchas tecnologías y cosas, pero nuestro cerebro todavía vive en la sabana africana. Y es absolutamente cierto. Entonces, ese tercer pilar del control emocional le manejamos a través de 3 cosas. De la postura, de la respiración y de la voz. La voz, que es eso que tenemos que por las mañanas empezamos a hablar, pero que cuidamos muy poco. El cuarto pilar es un método de estrategias de persuasión. Nosotros no nos habíamos encontrado que más allá de las técnicas de venta hubiese nada en el mundo de la persuasión. Entonces lo que hicimos es, trabajamos con trocitos de vídeo de situaciones de venta, de negociación y de presentaciones, y con un grupo de Somos Award de la Facultad de Psicología de la especialidad de trabajo. La pregunta era, ¿qué hacemos los humanos para convencernos unos a otros? Y de ahí salió un método de 6 estrategias de persuasión donde identificamos el qué y el cómo. Entonces, con esos 4 pilares es con lo que montamos nuestro método. Digamos que para nosotros es como un código fuente que en función de las necesidades del cliente lo hacemos virar de una manera o de otra. Entonces tenemos fundamentalmente 3 formatos de intervención. Uno es el personal training, hacemos con altos directivos, pues les ayudamos a que marquen su estrategia de comunicación, a que seleccionen bien qué contenidos contar y los formatos a través de los cuales contarlos. Dicen aquí que algo del... No sé si, pues acaso, si alguien pregunta algo del PowerPoint, decir rápidamente que yo no soy partidario del PowerPoint. O sea, lo siento, las de PowerPoint están en otra presentación. Otro formato son los cursos de formación y otro formato son los eventos y reuniones de empresa. ¿Vale? Entonces, lo ideal sería ahora, porque si yo cuento cosas, pues a lo mejor a unos les interesan más y a otros les interesan menos. Pero
el aprendizaje es otra cosa. O sea, yo todavía en esto opino igual que Confucio, que decía de veo y olvido, oigo y comprendo, hago y aprendo. O sea, si queremos aprender, tenemos que hacer. Solamente haciendo se aprende, si no, no. Entonces, este es un punto que cuando es un taller presencial, aquí llega un momento donde cada uno de los que estamos allí, yo ya me he presentado, cada uno de los que estamos allí se presenta. Entonces, yo no sé si esto se puede hacer por los medios que tenemos o no se puede hacer. Sí, todos tenéis la opción de quitar, ahora mismo estáis todos muteados, ¿vale? Pero si os vais, si movéis un poquito el ratón, os sale el micro, podéis activarlo, ¿vale? Y podéis hablar todos. Aquí me preguntan que cuál es el cuarto pilar. El cuarto pilar es un método de estrategias de persuasión, que son 6 estrategias donde identificamos el qué o estructura y la emoción base a poner abajo de cada una de estas estrategias. A ver si en esta hora y media nos da tiempo y os puedo contar todos los pilares, ¿no? Pero el tema es que ahora pudiésemos... no sé si alguien quiere hablar. Me voy a ofrecer voluntario, si me aceptas. Muy bien, Ángel. Porque mi hermana cayó ayer, desgraciadamente, con esto y está en el Gómez-Ulla y me voy a tener que desconectar en 15 minutos seguramente. Vaya. Mi nombre es Ángel Batalla, soy uno de los fundadores de la Smile Team y llevo unos meses en esta edición de la aceleradora del ayuntamiento que gestiona Barrabés. Nosotros nos dedicamos o intentamos descarbonizar la ciudad. Yo soy uno de los fundadores. Por cuestiones de ancho de banda y de que estamos desperdigados, mis dos cofundadoras no están disponibles, pero yo se lo cuento. Bien, esa sería tu presentación, Ángel. Bueno, si tengo que presentarme diría, hola, mi nombre es Ángel Batalla, soy uno de los fundadores de la Smile Team y nos dedicamos a solucionar los problemas de la distribución urbana de mercancías. Muy bien, perfecto. Bien, entonces, normalmente el ejercicio, cuando uno se presenta, conviene que, ya te has mutado, vale, conviene que a uno le vean la mayor parte posible. Por eso, yo no sé si me pongo de pie, ¿me seguís viendo, Cristina? Me veis solamente una parte, ¿no? Yo es que te tengo minimizado porque estoy compartiendo pantalla. Échate un Se te pelín más ve. para atrás. Vale. Vale. Pues el tema es, cuando uno se presenta, en cuanto a temas físicos, y esto es bastante importante, conviene que en esto que comentábamos del control emocional, conviene que haga anclaje. Entonces, si queréis, todos los que estáis, podéis hacer este ejercicio que yo quiero hacer con vosotros. Mirad, las plantas de los pies tienen que estar como a la misma anchura que los hombros, ¿vale? Las plantas de los pies están a la misma anchura que los hombros. Las rodillas se flexionan un poco y la cadera hace un pequeño juego de tal manera que así la espalda está más recta. Los brazos caen y entonces, si estáis en esta postura y respiráis un poquito por la nariz, sin prisa, veréis que notáis como una satisfacción, como que estáis a gusto. Si esto es así, lo que sucede es que el ritmo cardíaco baja y entonces estáis más activos para poder controlar todo. La postura de hablar en público es esta. Si alguien os ha dicho que hay que dar paseos, que hay que tener un bolígrafo en la mano, no. Mirad, la postura de seguridad, el ser humano la tiene a través de lo que llamamos el instinto de prensión. Cuando un bebé nace, le hacen una prueba que es el test de Apgar y dentro de ellas, una de ellas es el instinto de prensión, que es que le pone el doctor un dedo y el niño se agarra con las manos y con los pies. Yo lo he intentado hacer varias veces y no hay manera. Pero es aquí donde tenemos nuestro instinto de prensión. Tú vas en el autobús, aquello frena de repente y te agarras a la barra, ¿no? O la primera vez que montamos en avión, pues estábamos sentados, aquello despegó y entonces, ¿qué hicimos? Nos agarramos al asiento y los pies parecía que querían llegar a la bodega. Ese es el instinto de prensión. Eso es lo que nos va a dar seguridad cuando hablamos en público. Entonces, esa es la postura, ¿sí?
somos capaces de interiorizar esta postura, vamos a mostrar seguridad, ¿vale? Entonces, se basa en las plantas de los pies, masajean el suelo, levanto un poco los talones, flexiono un poco las rodillas, la espalda recta, los hombros bajan para favorecer que el diafragma mejore la capacidad de oxígeno, y desde aquí yo soy capaz de contar a cualquier punto de la sala, ¿vale? Entonces, quería contaros eso de la postura, además, porque Ángel se va a ir y yo creo que es de lo más importante a tener en cuenta. Entonces, ¿alguien más quiere presentarse? No tenemos mucha valentía, ¿eh? Venga, aquí Vale, no estoy. pasa nada. No pasa nada, porque yo sigo contando. Mirad, decíamos antes que cuando la pregunta más difícil que nos pueden hacer es ¿tú quién eres? Entonces, para esa pregunta tenemos que empezar a elaborar respuestas, ¿vale? Pero el caso es que cuando aparecemos en público, para la cabeza de los demás, para el cerebro de los demás, empiezan a producirse una serie de posicionamientos. O sea, durante los 30 primeros segundos, en los demás empieza a haber un juego inconsciente en la mayoría de las veces, donde ellos te posicionan en un sitio o en otro. Entonces te pueden considerar una persona segura, una persona insegura. Te pueden considerar una persona interesante o no interesante. O te pueden considerar una persona divertida o aburrida. Entonces, nosotros utilizamos normalmente, la gente se presenta y nos grabamos. ¿Podríais hacer esta experiencia con vuestros móviles en vuestra casa? De coger el móvil y grabaros contando quiénes sois durante 2 minutos y luego os muestro una tabla donde ver cuál es vuestro posicionamiento psicológico con respecto a la comunicación. ¿Podríais hacerlo todos, ese pequeño trabajo? Daniel Rubio dice que sí. Venga, aquí están comentando. Venga, vamos a dar 3 minutos o 5 minutos para que os grabéis con el móvil contando quiénes sois. Es que, mirar, en comunicación, si uno quiere aprender, tiene que verse, porque nos imaginamos con muchos Photoshop. A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo me despierto por las mañanas y digo, tengo un aire a George Clooney. Pero eso dura hasta que llego al espejo del baño y digo, Alberto, no te pareces en nada a George Clooney. Pero yo lo pienso, ¿eh? Y vosotros también. Vosotros, si os imagináis ahora mismo cómo habláis en público, que sepáis, esto es una mala noticia, no sé qué día es hoy, esto es una mala noticia para ser un día de marzo, os imagináis mejor, por eso es una mala noticia, os imagináis mucho mejor de lo que realmente lo hacéis. Entonces, si queréis colocar las cosas que yo estoy diciendo, es vital que cojáis vuestro móvil durante 5 minutos, vamos a parar 5 minutos, y habléis durante 1 o 2 contando quién soy. Pues yo soy Guille A3D, trabajo en no sé qué, soy también de un pueblo de Zamora. Es una práctica que tenemos que hacer, es vital. Si queréis arrancar rentabilidad del taller, tenéis que pasar por ahí. Así que venga, todo el mundo a grabarse. Cristina, tú también, si quieres. Estás mutado. Sí, estaba mute. ¿Y cómo enviamos el vídeo? No es necesario que enviéis el vídeo. Porque luego después lo que os voy a enseñar es una hoja donde podéis vosotros mismos analizar el vídeo y yo os digo cómo analizarle. No es necesario que mandéis el vídeo. Es un vídeo para vosotros, grabado por vuestro móvil, pero que le podéis ver luego. Ok, dice Carlos.
Vale, Adriana dice que se despide, que tiene que salir de la... Tiene una urgencia. Y un tema con la parrilla. Sí, pobre. Bueno, Cristina, como estás de coordinadora, pero luego después lo puedes hacer si quieres. Sí, es que justo estaba repasando quiénes estamos conectados. ¿Cuántos somos? Pues ahora mismo estamos 22. A ver si alguno se anima y pone la cámara, que a Alberto sí que le hacía falta porque podamos interactuar un poquito más, ¿vale? Blanca dice que... Ah, mira, Ivanka la pone ahora. Yo estoy en bata, por eso no la pongo. Qué suerte, Carlos. ¿Que está en? En En bata. bata, en bata. Ah, en bata. Joder, pues, oye, batas muy bonitas, ¿eh? ¿Es de lunar? Yo no hace falta que ponga el vídeo porque como mi empresa se dedica al audio... No, lo de trabajar en casa tiene cosas fantásticas porque, bueno, digamos que cuando conectas con gente pues ves otras cosas que no conocías, ¿no? ¿Por qué tienes un osito de peluche ahí a la derecha? Me lo pregunto. Bueno, a ver cómo van esos vídeos, si están terminando. Carlos dice, ¿listo? A mí me suele pasar que todo el mundo se pregunta cómo es que es posible que trabaje en una casa con vistas al mar, con un palacio. Joder, qué bien suena eso que dices. Por eso no pongo el vídeo. Ah, para dar envidias. Listo, muy bien. Tenemos un minutillo más para... Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Ya grabaste tu vídeo? No sé si... Javier, ¿me escuchas a mí? Ah, sí, sí, te escucho. Sí, ¿grabaste el vídeo? ¿Qué vídeo? No, es que Javier, te acabas de incorporar, ¿verdad? Sí, me acabo de incorporar ahora mismo, sí. Nada, nada. Bueno, pues Es que no sí. tenía Hola, Teams Paloma. instalado. La práctica, estamos haciendo una pequeña práctica, pero que al final es grabar un vídeo de 1 minuto o 2. Con tu propio móvil te grabas un vídeo, si puede ser de pie, donde cuentas quién eres durante 1 minuto y medio. Vale. Y te lo dejas grabado, porque ahí vamos a hacer una serie de análisis de eso. Vale, vale, ok. Pues voy a ello. Entonces, si quieres, te puedes mutar o lo que quieras y Ok. grabarte tu vídeo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Muy bien. Bueno. Bueno, algunos ya han contestado que ya han hecho el vídeo. Ivanka, por ejemplo. Daniel ya ha hecho el vídeo. Vamos, para ir todos a la vez, vamos a dar 1 minuto más, solo 1 minuto más. Y lo que voy a hacer es que os voy a dar una hoja de análisis para que vosotros mismos podáis ver, bueno, cuál ha sido vuestro posicionamiento durante ese pitch, que no quiere decir que sea el único, o sea, es el que habéis grabado ahora, o sea,
lo bueno es que se puede mejorar, ¿no? Y se puede cambiar y con todo esto, siempre que le dedicamos un ratillo, la comunicación suele mejorar bastante porque en realidad a la comunicación le dedicamos muy poco espacio. A mí me gusta decir que la comunicación es algo que nos preocupa, pero que en realidad no nos ocupa casi nada, ¿no? Entonces, en los tiempos que estamos viviendo ahora es un buen momento para pensar en la marca personal, en qué imagen doy, en qué cuento de mí, en cómo lo puedo contar de otra manera, en qué necesita mis clientes realmente, en qué podrían necesitar. O sea, para hacernos preguntas, intentar encontrar como nuevas respuestas. Pero bueno, estamos hablando de comunicación. Lo que es importante realmente es conseguir un buen posicionamiento de arranque, que es en lo que estamos ahora, en ese pilar de la conexión. Yo sí, pero Microsoft Teams me va extremadamente lento y me cuesta interactuar. Sí, eso lo dice Carlos. Bueno. Vamos a ello. ¿Estáis listos? Bueno, pues entonces, lo que voy a hacer es que os voy a enseñar una hoja. Venga, al lío, dice Carlos. Vale. Os voy a enseñar una hoja donde se pueden ver los diferentes posicionamientos, ¿no? Entonces, Cristina, tú me ayudas con la visualización. Si yo la pongo ahí, ¿se ve? Un poco más para arriba y pégalo más a la cámara, porque ahora mismo creo que no se lee bien. Cris, igual sí que ahora puedes quitar la presentación para que se vea pantalla completa el... Os voy a dejar de Alberto. compartir la pantalla, ¿vale? Ay, qué bueno, buenísimo. ¿Ya está? Sí. ¿Así se ve bien? Venga. ¿Se ve? Bastante bien. Vale, pues si miráis, Seguridad, ¿no? si miráis arriba, el factor es seguridad o seguridad. Luego, si queréis escribirlo en una hojita. Luego, cercanía o lejanía. Luego, anodino o interesante. Y aburrido o divertido. Si lo escribís en una hojita, mejor, porque lo que os voy a pedir es que visualicéis en realidad vuestros 30 primeros segundos, no me importan más, que lo visualicéis y que intentéis evaluaros en estos parámetros. O sea, que digáis dónde estáis, si os veis a vosotros mismos inseguros o seguros, si os veis lejanos o cercanos, si os veis anodinos o interesantes, aburridos o divertidos. Entonces, visualizar los 30 primeros segundos y, bueno, evaluaros. Y luego después os cuento qué hay debajo de cada una de esas variables y cómo las podemos mejorar. El tema es que nuestros procesadores, aunque no lo hagan de una forma consciente, cuando nosotros vemos hablar a alguien, el inconsciente sí se pone este posicionamiento de le veo seguro, le veo inseguro, le veo cercano, le veo lejano, etcétera, etcétera. El tema es que habrá que puntuar en las emociones positivas o cerca de ellas si queremos conectar con nuestro auditorio. Esa es la idea. ¿Más o menos os habéis evaluado así un poco por encima? ¿Os cuesta veros? O sea, quiero decir, poner el móvil y veros es una tarea agradable o desagradable. Digamos que ya me he acostumbrado. A ver, las gafas, ¿dónde las he dejado? ¿Están en casa? Que ya tengo una edad, sí. En casa seguro. Ah, aquí. Ya tengo una edad, ya no... A ver. Bueno.
¿Lo habéis visto? Entonces, no lo sé, si no os ha dado tiempo, bueno, pues es una práctica que podéis hacer luego después, ¿no? Pero vamos a continuar. Mirar, el factor seguridad o inseguridad. ¿Cuándo vemos a alguien y decimos que es seguro o inseguro? La seguridad está en dos cosas. Uno, la postura. Cuando vemos a alguien que tiene un buen anclaje, que mantiene la mirada a todo el mundo, que enfoca bien al auditorio, entonces nuestro cerebro le pone en seguro. Y el segundo elemento que te hace decir si una persona es segura o no es la voz. Cuando la voz es quizá nuestro principal persuasor. Entonces, si la voz nos tiembla, vemos que el otro está nervioso. Cuando uno está seguro, su voz, que es un sello fantástico, está segura. Entonces, vamos, digamos que en este factor, la seguridad la vamos a conseguir con la postura y con la voz. Luego veremos cómo se calienta un poco la voz. La lejanía o la cercanía. No sé cómo os habéis evaluado, pero la cercanía, evaluamos a alguien como cercano cuando habla de sí, de sus cosas. Si yo digo que soy de un pueblo pequeño, me estáis evaluando como cercano. ¿Por qué? Pues es algo como muy humano, y resulta cercano cuando uno habla de lo suyo. Entonces, esto quiere decir que en las presentaciones tenemos que hablar de nosotros. No lo hacemos. Y entonces no estamos siendo cercanos. La persuasión tiene mucho que ver con la cercanía. De hecho, hay una estrategia de persuasión que se basa en la cercanía. Entonces, tenemos que saber hablar de nosotros para ser cercanos. Y esto no es improvisado nunca. Esto siempre requiere escribirlo y probarlo. ¿Qué cuento de mí? Para que el otro me vea como alguien humano y cercano. ¿Vale? Entonces es una de las variables más importantes y a la vez una de las variables que dejamos más al azar. En todas las presentaciones que habéis hecho, a mí no me gusta apostar, no me gusta el juego de azar. Si tuviese que apostar, diría que casi nadie ha contado cosas realmente de qué hace, ha contado qué hace, cuál es su proyecto, cómo se llama su proyecto y dónde está Mónica o Javier o dónde está. Entonces, aquí tenéis una labor de reescritura importante. Anodino interesante. El ser interesante al principio es el que hace que el otro invierta energía en escucharte. Entonces, ¿cómo somos interesantes? Si le hacemos pensar al otro, si le hacemos poner un interrogante en su cabeza desde el principio. Entonces, esto se consigue básicamente de dos maneras. Una, haciendo una pregunta para llamar la atención, una pregunta que sea de, pues una pregunta que sea de peso. O dos, lanzando una hipótesis de estas muy guerrera, os voy a enseñar cómo salvaros la vida. Y dices, ¿qué? O sea, tenemos que decir alguna sentencia al principio para que los demás ganarlos su atención y entonces seremos interesantes. Bueno, y aburrido divertido es el factor más sencillo, es si utilizáis una pequeña broma al principio o no. Pequeña broma al principio, pues entonces seremos divertidos. De hecho, que quería hacer con vosotros, uno de ellos, es el del tema del humor. Casi todos tenemos cuando yo digo humor, la mayoría nos vamos al mundo de la noche, nos vamos al chiste, y esto es muy malo. Hay otro tipo de humor, hay un humor de bajo perfil que no hace que el otro se parta la caja, pero es un humor que te permite enganchar con los demás. Entonces, ese humor es un humor que se consigue cuando tú montas una estructura que es la de planteamiento y cierre. Imaginaros, yo os cuento ahora una broma. Imaginaos, hay un cómico amigo mío que se llama Carlos Ramos. Nosotros trabajamos mucho con cómicos, al tener un pilar que se dedica al humor, ¿no? Que en una de sus rutinas dice, soy un desastre, un auténtico caos. Con decir que el otro día me entraron a robar en casa y me la ordenaron.
Bueno, es una broma que contada en presencial es más graciosa, así contada en online es algo menos, pero me sirve como ejemplo. El planteamiento es, soy un desastre, un auténtico caos, con decir que el otro día me entraron a robar en casa. Eso es lo que llamamos el planteamiento. El planteamiento siempre tiene que tener algo que nos llame la atención para ganar nuestra energía. ¿Y qué es lo que hace el cierre? El cierre lo que hace es destripar la energía. O sea, me la ordenaron, es algo que no esperas, ¿no? Entonces, toda broma tiene planteamiento y tiene cierre, ¿vale? Entonces, la idea sería que pudieseis escribir sobre vosotros mismos, intentar hacer un monólogo de vuestra historia y ahí pudiésemos reescribir. Si esto fuera un taller presencial, yo os pediría que os contaría 2 cositas más sobre el mundo del humor, pero os enseñaría una serie de técnicas para conseguir tener texto sobre uno mismo. Hay una técnica que igual os puedo contar ahora, que es, mirar, el humor tiene 2 componentes, verdad y dolor. Toda broma tiene verdad. De hecho, el humor consiste en eso, en relativizar el dolor. O sea, cuando yo me he presentado y he dicho que me llamo Alberto Vaca, Vaca con V, porque cuando se inventó mi apellido no existían los coches, pues quizá algunos habéis sonreído. Dice, ¿eso tiene verdad? Sí, lo pone en mi DNI. ¿Y tiene dolor? Mucho. Cuando uno se apellida Vaca y tiene 7 años y baja al patio del colegio, no te hacen ninguna broma buena, ninguna. De hecho, te estás dando cena día sí, día también. Pero cuando tienes 14 años y te gusta una niña de tu clase, dices, por favor, que el profe me llame por mi nombre, que es bien bonito, porque como me llame por mi apellido, se va a desenamorar. A ver quién quiere salir con Vaca. Un dolor, hasta que llega un día que dice, hasta aquí, se acabó. Y entonces empiezan a hacer bromas sobre tu apellido. El humor siempre funciona igual. Si queréis hacer humor, tenéis que hablar de las cosas que os duelen. Tenéis que relativizarlas y darlas la vuelta. Pero cuando uno consigue hacer una broma de ese tipo, que sepáis que la podéis utilizar prácticamente siempre. Y eso os sirve para conectar. Os decía que hay una técnica que sí que podéis utilizar, que es la de montar las verdades verdaderas sobre uno mismo. El humor, al ser verdad más dolor, es muy importante partir de esa base de la verdad verdadera, porque genera un planteamiento implícito. Eso es un poco lío. Entonces, hay una mujer que se llama Judy Carter, que esta es la que entrena a la gente que hace los late nights en Estados Unidos para que sean graciosetes y hagan bromas, que es lo que yo llamo la ventana de Johari. Y entonces, lo que hace es una tabla de este tipo, o sea, divide una hoja en 4 partes, y entonces en una de las partes pone ¿qué odio? Y entonces escribe 3 cosas sobre qué odio. Yo odio la impuntualidad, las cucarachas, odio una serie de cosas. Entonces, si vosotros ponéis qué odio, pues ya tenéis vuestras 3 cosas ahí que pueden ser vuestras verdades verdaderas. Escribir 3 cosas que odiáis. Así, de buena mañana. ¿El coronavirus? Lo sociable que es, me caché. Quiero ir con todo el mundo. A ver. No odio nada, qué bueno soy. Bueno, en la otra cajita podéis poner qué amo, qué 3 cosas amo. Bueno, en mi caso yo amo la puntualidad. Me gusta conducir, me gusta mucho conducir. O sea que si odio, por ejemplo, las cucarachas y me gusta conducir, yo nunca voy a conducir un Volkswagen. Voy a ser de los marcas. En un inicio se trata de hacer estas tonterías que a veces tienen gracia, a veces no. Da igual. Porque lo que cuenta es el probar. El problema que tenemos en comunicación es que no probamos. No escribimos y luego rompemos hojas con el ejercicio tan saludable que es eso de escribir y luego romperlo. Bueno, es mío escrito. Bueno, en las de abajo ponéis ¿cómo me veo yo? ¿Qué me veo?
Entonces ponéis 3 cosas sobre cómo me veo. Y luego vamos a poner 3 cosas sobre cómo pensamos que nos ve la gente. Cómo pensamos que nos ven los demás. Si ahí escribimos verdades verdaderas, lo que estamos haciendo es marcar nuestra actitud. Si yo digo que odio la impuntualidad, eso me marca una actitud de rabia hacia la impuntualidad, que puede convertirse en algo gracioso. De hecho, ¿qué nos pasa cuando alguien viene muy enfadado por algo? Nosotros nos reímos. ¿No os ha pasado eso nunca? En realidad está hablando desde su verdad, pero a ti te toca. Pero es gracioso. Entonces, si apoyamos eso en nuestra verdad, está más cerca de que pueda ser gracioso. Hacer una broma es muy complicado. Es un ejercicio difícil, ¿eh? Muy difícil. Si yo os pido ahora a vosotros así montar una broma así de buenas a primeras sobre vosotros mismos, no un chiste, una broma sobre vosotros mismos, ¿qué sensación tendríais? Duro, ¿eh? Muy duro. Entonces necesitamos técnicas de aproximación y esta de contar las verdades verdaderas es una técnica. Hay otra que es la del mind mapping, que igual alguno lo habéis hecho alguna vez en técnicas de estas del mundo de las startups, que es que pongo una idea en el centro y voy poniendo las que me sugiero alrededor. O sea, si yo digo, quiero hacer un monólogo sobre viajes, entonces pongo la palabra en el centro, viajes. Y alrededor me sale rápidamente, pues, maleta, avión, azafata, destino, y eso sería un primer nivel. Y luego el segundo nivel, dices, voy a coger maleta. Y entonces pongo ruedas, pérdida, rotura, y ya tengo un segundo nivel. Y así hasta que monto una sábana grande de palabras que pueden estar relacionadas con ellas. Y con eso delante, con las verdades verdaderas, yo empiezo a hacer cábalas sobre qué quiero contar sobre mí. Y entonces, durante 10 minutos, escribo en lenguaje directo un monólogo sobre mí mismo. Me imagino que estoy en un escenario y que les tengo que contar a los demás quién soy. Y entonces escribo intentando ser agradable a los demás, intentando hacer una gracia. Es más, lo bueno es que escriba con una sonrisa en la boca. Entonces vamos a hacer una prueba. Y es que no vamos a hacer 10 minutos, pero si queréis sacarle partido a lo siguiente, que es que os voy a contar las técnicas de reescritura de humor, para que podáis sacar partido a eso, lo que tenéis que hacer ahora es, durante 5 minutos, escribís en lenguaje directo, intentando contar quién sois, pero en formato comedia. O sea, imaginaros, estáis en un escenario, queréis contar a los demás de una forma agradable quién sois, incluso, bueno, pues montar alguna broma, y lo escribís en lenguaje directo y de una forma continuada, sin parar, durante 5 minutos. No os preocupéis por la ortografía, por la sintaxis, por todas esas historias de que pertenecen al racional. Ahora se trata de que escriba nuestro estómago, de que escriba nuestro sistema primario. Entonces vamos a hacer la prueba. Durante 5 minutos, coger una hoja y contar, escribir ahí justo lo que estáis contando. Me llamo Alberto Vaca, soy un chico muy simpático. Bueno, lo que vosotros queráis escribir. Venga, adelante. Acción. Se aprende con la acción. Yo sé que es divertido todo lo que os estoy contando, pero es que no aprendemos. Se aprende con la acción. Tenéis que escribir. La fama cuesta y aquí tenéis que empezar a pagarla. Venga, vamos a escribir. ¡Hala! Venga. 5 minutos. Son las 11:25 hasta las 11:30. Venga, a toda pastilla. Aprende. Nos cuesta, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta? Desinhibiros. Estáis en vuestras cosas, podéis escribir desde la gana. Yo no lo voy a leer. No pongáis nunca eso de Érase una vez. Lenguaje. Ya tengo que tachar. Es que eso es un cerebro racional que tiene muy malo. O sea, no hay que tachar nada. El cerebro racional casa. Ay, no, perdón. Estamos bien.
Os recuerdo que podéis utilizar el micro si queréis hacerle preguntas a Alberto, ¿eh? Os quitáis el mute y podéis hacer la pregunta que queráis o por el chat. Yo desde aquí veo a Mónica, pero no veo que esté moviendo la mano para escribir. Es que, a ver, te cuento, no sé si Cristina te ha dicho, yo soy del equipo de la nave también, entonces, bueno, estoy aquí escuchándote, pero también estoy un poco a otras cosillas por aquí. Y bueno, todo un poco. Se ha puesto roja. Sí, Lo puedo ya decir. sé, que cualquier... Pero soy valiente porque tengo la cámara, tú... No, eres muy valiente, muy valiente. Fíjate, Mónica, haz una cosa. Relaja los hombros, bájalos. Baja un poquito la barbilla, un poquito. Y respira solamente por la nariz. Para dejar de ponerme roja, ¿no? Puedes cerrar los ojos si quieres. Los ojos nos conectan con el racional, nos conectan con lo que pasa y nos dan todos los sistemas de evaluación y eso es malísimo. Por lo tanto, hay muchas cosas importantes que hay que hacer con los ojos cerrados. Pero este ejercicio te puede ayudar porque en realidad te pones rojo porque partes de una situación de nervios que hace que no circule bien el riego sanguíneo, pero porque respiras con esta zona de los pulmones, no con el estómago. Entonces, respirar por la nariz te conectas siempre con la respiración abdominal. Y al respirar por la nariz bajamos el ritmo cardíaco. Y si bajamos el ritmo cardíaco, nuestro cerebro está más consciente. Somos capaces de concentrarnos en más cosas. Bien, me la apunto. Curioso porque es la segunda vez esta semana que me viene de otra manera lo de la respiración abdominal. Se ve que tengo que terminar ya de implementarlo definitivamente en mi vida. Sí. Bueno, tú, como te apellidas Plasencia, puedes hacer bromas sobre tu apellido, ¿no? Porque alguno te pregunta, ¿Palencia? Ni te imaginas, porque en realidad el apellido viene de La Gomera, así que... ¿Ah, sí? Sí. Hace un apellido Plasencia en La Gomera. Sí, sí. Bueno, hay Plasencias en La Gomera a Porrillo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es súper común en esa isla el apellido. Pues porque colonos de esa ciudad irían a la isla, seguramente. En su momento. ¿Y en Plasencia también silban o no silban? ¿En Plasencia? No, eso era hierro. Yo diría que no. Yo diría que no. Muy bien, bueno, Sony 30, ¿tenéis un poco escrito cosas sobre quién soy? Manifestaros algunos así, aunque sea por chat, me decís que sí. Y es una palabra precisa. ¿Tenéis escrito más o menos? Sí. No hay que mandarlo, no hay que mandarlo. Me dice Daniel que sí lo manda, no es necesario. Bueno, habéis visto que escribir sobre quién soy es un acto muy complicado. Es un acto muy, muy difícil contar quién soy. Porque además esto varía en función de cómo te pille el día, ¿no? Entonces, yo os animo a que tengáis un buen texto para poder contar quiénes sois y que podáis jugar con ello en función de dónde estéis, ¿no? En una situación que es en la que más importante para vosotros, que son los pitch, donde presentáis vuestro tema, la parte esta de conexión es una parte que no por eso se reduce, sigue teniendo 2 o 3 minutos, ¿no? Pero claro, en 2 o 3 minutos no los vas a dedicar a hablar solamente de ti, ¿no? Entonces tienes que armarte de algún texto más que sin dejar de conectar hable de vuestro negocio. Bueno, si tenéis el texto, yo ahora os voy a contar algunas técnicas de reescritura, ¿vale? O sea, imaginaros, esto es la misma labor que hace un escultor cuando tiene una piedra encima de una mesa y coge luego el martillo, el escoplo y va puliendo para terminar teniendo un busto. Pues bueno, yo tengo un escrito que puede tener una hoja, si hubiese escrito durante 10 minutos podría tener 2 hojas y ahí voy a empezar a reescribir para llegar a tener alguna broma, ¿vale? Entonces os cuento una técnica de reescritura. Bueno, en realidad son 2. La técnica es la de la comparación y la exageración. Cuando algo lo exageramos mucho, es gracioso. Si yo digo que nací en un pueblo que era tan pequeño que
cuando yo nací subió el censo un 30%, es más gracioso que si no digo nada. Los reyes de la comparación y la exageración son cómicos como tipo Chiquito la Calzada, ¿no? Ese que dice, trabajas menos que el sastre de Tarzán, o te estiras menos que el portero un futbolín. Todo eso es el mundo de la comparación y la exageración, ¿vale? O el chiste ese tan bueno de va uno y dice, ¿me da un mapa mundi de Bilbao? Yo ese chiste le he contado en Bilbao y me dicen, nada, tampoco es tan exagerado. Entonces, exagerar las cosas es gracioso. Si uno dice, iba un chino por la Gran Vía, eso no es gracioso. Pero si dice, iba 1 millón de chinos por la Gran Vía, eso ya tiene cosas, ¿no? Sería la hora de cerrar los restaurantes. Exagerar es gracioso. Bueno, ¿os habéis fijado vosotros que en los restaurantes chinos siempre hay sitio, hablando de los chinos? Uno va, dice, ¿cuántos son? Dice, 5, pasen. Otro día llega y dice, ¿cuántos son? 12, pasen. Yo tengo un amigo que dice, los chinos se van a enterar. Llegamos un día, dicen, ¿cuántos son? Dice, 1 millón. Y salta el chino, dice, ¿fumadores o no fumadores? Siempre hay sitio. Bueno, mirar a ver en vuestro escrito si algo de lo que contáis podéis exagerarlo, pero no un poco, ¿no? Exagerarlo de verdad. Mirar a ver si se puede hacer comparaciones y exageraciones con eso que tenéis escrito. Y si a priori no lo veis, bueno, pues dejar escrita la técnica para que luego después lo podáis reescribir, ¿no? Pero la exageración y la comparación es la técnica básica con la que se hace el humor tanto andaluz como del norte. Es sencillo. De hecho, hay cantidad de cómicos que, para mi gusto, abusan demasiado de esta técnica. Otra técnica es la regla de 3. La regla de 3 es la típica regla de los chistes. Esa de iba un inglés, un francés y un español, que habréis escuchado muchos chistes de ese tipo. Bueno, la regla de 3 lo que consiste es, doy un elemento, doy un segundo elemento y los cerebros de los demás piensan que el tercer elemento, que se lo está pidiendo su cerebro, va en la misma dirección, quizá un poco más exagerado, pero va en la misma dirección. Y lo que hago yo es que voy y lo cambio, ¿no? La regla de 3 es una fórmula bastante mágica en comunicación. O sea, si damos un elemento, se nos queda pobre. O sea, si te dicen deportistas de élite españoles, tú dices Gasol, pues mira qué grande, pero parece que te está pidiendo algo más, ¿no? Si dices Gasol, pues Nadal, ya tiene 2, ¿no? Ya va la cosa un poco mejor. Entonces, pero de verdad, no sé por qué, pero la comunicación te pide un tercero. Dices Gasol, Nadal y Falete. Pues ya tienes 3, ya has dicho 3. Falete hacía el salto de trampolín, para los que no lo sepáis. Entonces, yo tengo un amigo que es cómico que dice, la primera vez que actué en público fue horrible. Dice, me insultaron, me pincharon la rueda del coche, la primera y última vez que actúo para mi familia. Son bromas de este tipo, ¿vale? Entonces, mirar a ver si algo de lo que contáis se puede contar, en lugar de un elemento podéis contar 3. Yo cuando he dicho lo de los tipos de humor, he dicho humor blanco, humor de día y humor políticamente correcto, y he cogido lo de políticamente correcto y le he dado la vuelta. Digo, ya no hay quien junte políticamente correcto, ya es un chirría. Entonces, mirar a ver si algo de lo que contáis sobre vuestra vida puede ser en 3 elementos y luego damos la vuelta al tercero. Eso se llama la regla de 3 y es una fórmula bastante utilizada en el mundo del humor. ¿Alguien tiene alguna regla de 3? Es complicado a lo mejor. ¿Tenéis alguien una regla de 3 que se manifieste? Si alguien tiene una broma de comparación o alguien tiene una broma de regla de 3. ¿Alguien tiene algo de esto? No. De verdad. No pasa nada. Esta noche no actuáis ningún... Bueno, vamos a por la tercera. La tercera que os voy a... Alberto, gracias por la sesión, muy interesante. Me tengo que desconectar ya, un placer. Adiós. Chao. La tercera que os voy a comentar es el juego de palabras. Es una técnica muy socorrida, pero que es una técnica que funciona muy bien. El juego de palabras, bueno, nuestro idioma está lleno de sinónimos, de antónimos, entonces
cuando digamos que una palabra que iba a estar en un sitio la cambias de sitio, pues normalmente es gracioso. Tenemos un cómico que se basa fundamentalmente en esta técnica, que es Piedrahita. Piedrahita, de hecho, tenía un espectáculo aquí en Madrid hasta hace poco que era el castellano es un idioma, lo hable quien lo hable. Y tiene un libro que se titula Si un cacahuete se cae al agua, ¿se puede hablar de fruto seco? Bueno, son bromas de ese tipo, ¿no? Si yo os cuento un chiste de ¿qué está haciendo un perro con un taladro en la boca? Pues taladrando. Pues es un chiste de juego de palabras. Yo he utilizado, mi broma del apellido es un juego de palabras, entonces mirar a ver si en eso que habéis escrito hay posibilidades de hacer estos juegos, de hacer que las palabras empiecen a funcionar de una forma que nos hagan gracia, ¿no? Que sean graciosas. Me da a mí que no, que hace falta trabajarlo más. Hace falta trabajarlo bastante, pero el tema es que tengamos la disciplina de hacerlo, porque eso es lo que nos puede llevar a conectar. Nosotros no necesitamos terminar en la sala Galileo, nosotros con un par de bromas tenemos más que suficiente para conectar al principio. Y ahora os puede parecer que es un poco complicado, pero de verdad que no lo es. O sea, luego en el día a día podéis encontrar cada cantidad de recursos. La cuestión es que tengáis bien anotadas estas herramientas, ¿no? La cuarta que os voy a comentar es una muy sencilla que consiste en hacer animado lo inanimado. O sea, es muy curioso, pero los seres humanos a veces concedemos vida a cosas que no tienen vida. O sea, yo voy por la calle, tropiezo en una piedra y me vuelvo y la doy una patada a la piedra. Os pasa también esto, ¿no? Bueno, a lo mejor otros la miran mal a la piedra, que pobre piedra, no les ha hecho nada, ¿no? Entonces, consiste en hacer animado lo inanimado. Es en lo que se basan los dibujos animados, ¿no? A mí me contaron un chiste hace tiempo que era que un niño le dice a su papá, un niño de unos 7 años, papá, ¿quién es más grande, la luna o el sol? Y entonces el padre contestó el sol, dice, pues, y el niño dice, no, la luna, que la dejan salir por las noches. Entonces son bromas de este tipo, muy inocentes, que lo que hacen es, pero bueno, ¿quién no ha sufrido con su ordenador alguna vez? ¿Quién no se ha montado en el coche y no arrancaba y entonces le hemos dicho cosas? Entonces consiste en coger cosas que nos molestan y darlas vida. Y eso puede ser muy interesante para las cosas que contáis de vuestras startups. Porque cuando una cosa tiene vida, gana cercanía con los demás. Un sistema, una aplicación, imaginaros que tiene nombre, imaginaros que tiene un nombre y ese nombre le da vida. Eso acerca lo que hacéis a vuestro público. Entonces puede ser una técnica muy interesante, ¿vale? Entonces, en lo que consiste es que en eso que habéis escrito lo reescribáis, obtengáis un par de bromas y lo ensayéis para poderlo utilizar al principio de una situación donde presentáis vuestro business. ¿Vale? Pensar que durante los 2 primeros minutos las activaciones del cerebro de los demás son más bien en la línea emocional. Hablaba de que el primer pilar se basa en las estructuras, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, la cultura se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de las leyendas, los cuentos, las fábulas. ¿Qué tiene todo eso de común? Tiene de común que tiene una estructura igual. Hay una introducción, hay un desarrollo y hay un cierre. Vosotros ya habréis presentado vuestro negocio seguramente en algunos sitios. Me imagino que no lo habéis grabado. Pero si lo hubieseis grabado y lo analizaseis, tendríais que analizarlo así. ¿Cuál ha sido mi introducción? ¿Cuál ha sido mi desarrollo? ¿Y cuál ha sido mi cierre? Os voy a decir algo que es bastante importante en el mundo de la comunicación. Si bien la conexión, eso que decíamos que duraba 2 minutos, me tiene que dar como objetivo que los demás me acepten, porque la comunicación es un acto de aceptación. Si yo estoy en una presentación y no me cae bien por lo que sea el que sale allí a hablar,
a partir de ese momento establezco un discurso negativo sobre esa persona y por lo tanto no me va a vender ni una escoba. Por lo tanto, los 2 primeros minutos son vitales. Yo necesito conectar, necesito que me acepten. Para eso tendré que escribir, reescribir y hacer las bromas que haga falta, porque es vital, me apetezca o no. Esto es una mala noticia también. Me apetezca o no, la tengo que escribir, probar y volver a probar. El desarrollo, que viene a ser la parte troncal, tiene que responder a un objetivo importante, que es que sea útil. Lo que yo cuento, ¿para qué le sirve a los demás? Yo me he inventado una aplicación, yo me he inventado una empresa, yo estoy sacando un negocio. Vale, para mí será muy importante, porque va a depender mi trabajo, mis ingresos. Pero eso realmente no es lo importante. Lo importante es para qué sirve a los demás. ¿Qué utilidad les da a los demás? ¿Lo tengo escrito eso? ¿Que para qué es útil para los demás? Sí. Pues eso es vital. Eso es muy importante. Y el cierre, ojo al cierre porque casi nunca hacemos cierre, porque como nos hemos comido el tiempo, ¿verdad? Nunca hacemos cierre. Vale. El cierre viene a tener una duración parecida al arranque. Cuando las presentaciones son largas, son de 30 minutos, tenemos comprobado casi científicamente que tienes que dedicar 5 minutos a la conexión, a la introducción, 20 minutos al desarrollo y 5 minutos al cierre. En pitch de 3 minutos, el cierre podríamos estar hablando de 30 segundos, 30 segundos. Podríamos estar hablando de ese margen, ¿no? El cierre, ¿por qué es importante? El cierre es importante porque en comunicación lo que más se recuerda es lo último que pasa. Se llama efecto recensión. Entonces, lo último que contemos es lo que realmente van a recordar los demás. Y lo que más recuerdan los demás es lo que más tiene relación con lo que hagan, o sea, con su toma de decisión. De tal manera que hay gente, por ejemplo, Daniel Kahneman, que se atreve a decir que el cierre tiene una relación directa con la toma de decisiones. O sea, con que inviertan en mi negocio, básicamente, ¿no? Entonces, yo no puedo terminar una presentación diciendo, y ya está. O yo no puedo terminar una presentación porque se ha activado la campanilla de quien lleva esto y ya no tengo más tiempo. Entonces tengo que dedicar 20, 30 segundos a contar aquello que o bien resume lo que he contado o bien les hago ver para qué les sirve en su futuro, y utilizaría entonces el método del caso, o para ver qué pueden hacer con eso y utilizaría el método del plan de acción. Hay 4 métodos de cierre fundamentalmente. El método del resumen, contar lo que he contado. El método de la conclusión, que es el método del caso práctico, que es que imaginen en el futuro para qué les voy a servir y les pongo una situación real o pseudo real. Y el método del plan de acción, que es qué pueden hacer ellos con todo esto. Entonces, tengo que escribir todo, pero tengo que escribir también el cierre. Recordar, y voy a hacer un poco el método del resumen. En el inicio, tengo que hacer que me acepten. Así de claro. En el desarrollo tengo que ser útil, que lo que les cuente les sirva para algo de verdad. Para eso tengo que haber hecho un análisis de mi auditorio. Tengo que saber para qué lo pueden utilizar. Tengo que saber cuáles son las emociones que sienten. Tengo que saber cuál es su histórico. Tengo que saber muchas cosas. Tengo que interrogar antes sobre mi auditorio. Nosotros tenemos un cuestionario, no sé si está en las redes, para analizar la audiencia. Y el cierre, ahí es donde me la juego, es donde voy a influir o no en su toma de decisiones, porque es lo que más van a recordar. De hecho, a vosotros habrá pasado lo mismo que a mí, que leemos un libro muy interesante, pero que tiene un cierre de mierda, y entonces el libro ya es una mierda. ¿Os ha pasado esto? Sí. ¿O con una película? Vale, pues que no nos pase con nuestro pitch. ¿Vale? Entonces, tenemos que dedicarle bastante tiempo a preparar qué vamos a contar para que todo vaya a juego con una buena introducción, un buen desarrollo y un cierre.
Os he dado herramientas para la conexión, os he hablado de la estructura, os he hablado un poco de la postura para que os dé seguridad, para que no se me olvide el tema de la voz. Digamos que antes de tener, de tener un pitch, es muy importante ensayar. Y cuando ensayo, antes de justo de ensayar, calentar la voz. Calienta la voz. Bueno, la voz se lleva calentando desde la época de los griegos, porque los griegos no tenían micrófonos para hacer teatro. Esto era así. Entonces, ellos se inventaron algo para que las cuerdas vocales, antes de empezar a hablar, pudiesen entrenarse como calentamos antes de salir a hacer deporte. Las cuerdas vocales están en esta disposición, tienen una disposición esfinteriana, abren o cierran y en función de eso provocan sonidos más graves o más agudos. En los graves las cuerdas vocales rozan mucho, pero a baja velocidad. En agudos rozan poco, pero a alta velocidad. Hay vídeos fantásticos sobre el mundo este de las cuerdas vocales, de la voz. Por lo tanto, voy a ir al turrón. ¿Cómo calentamos la voz por las mañanas? Haciendo el mismo sonido que el sonido de la vaca. O sea, yo hago así y caliento los graves y hago así y caliento los agudos. Con lo cual, el calentamiento de la voz consiste en hacer toda la escala de toda la escala de sonidos. Es algo tan sencillo. Bueno, también podéis interpretar con la boca cerrada siempre para que no haya tránsito de aire y se sequen las cuerdas. Las cuerdas necesitan mucosidad para funcionar bien. Entonces, el otro sistema es hacer el cumpleaños feliz. Porque el cumpleaños feliz tiene toda la escala. Es una cosa muy tonta, pero tiene toda la escala. Entonces eso os lo recomiendo para calentar la voz. Con lo cual, habremos tocado un poco todos los pilares. Estructura, conexión a través del humor, el control emocional, muy importante la postura, la respiración, respirar por la nariz para que vaya a la zona del diafragma, antes de haber calentado la voz, tener mucho cuidado con el anclaje para no perder la posición, no os creáis... Hay mucha leyenda urbana sobre el mundo de la comunicación, eso de los paseos es absurdo, el mantener algo en la mano lo único que hace es entretenernos y terminar jugando con ello, y el otro lo que ve es el sonido que hacemos con el bolígrafo. Él oye esto, nosotros no lo oímos porque estamos nerviosos, nada en las manos tienen que hablar solas. Y el cuarto pilar eran las estrategias de persuasión. Nos quedan 10 minutos para hablar de las estrategias de persuasión. Entonces, el tema, yo normalmente en una situación presencial, si os queréis si queréis un día que hagamos este taller pero de una forma profunda, escribiendo de verdad, con interacción, de que yo os pueda dar feedback, de que ya no haya coronavirus y nos podamos tocar y abrazar y esas cosas, pues lo haríamos con más tiempo, pero aquí lo que estoy haciendo es, bueno, pues daros algunas pistas nada más. Entonces, las estrategias de persuasión, descubrimos 6 estrategias. Una de ellas es la estrategia de la promesa. La promesa consiste en hacerle ver al otro que puede obtener algo fantástico. O sea, si compra vuestro negocio, pues tendrá algo fantástico y total a cambio de una pequeña inversión. Entonces, el mecanismo es que le describimos algo que va a pasar al futuro de una forma fantástica, destacando todo el valor añadido que tiene eso, y lo que tiene que hacer a cambio, que es lo que tiene que hacer en el presente, lo disminuimos un poco, ¿vale? Entonces, en eso consiste la promesa, en hacer ver lo que puedes tener a futuro y disminuir un poco lo que le va a requerir ahora. Era eso que nos contaban nuestros padres de pequeño. Dice, mira, si quieres ir al pueblo con los abuelos, que allí puedes salir con la bici y hacer lo que te dé la gana, pues lo único que tienes que hacer es estudiar 1 hora diaria al día, que eso es poquita cosa, que eso no te va a costar nada. Entonces así te podrás ir al pueblo con los abuelos. Esas fórmulas típicas, ¿no? O para los creyentes, si quieres ganar el cielo, que es lo más bonito y donde vas a vivir la vida eterna, pues lo único que tienes que hacer es portarte bien con el prójimo en la tierra. Sí, eso es algo fácil, ¿no? Entonces esa es la fórmula. Destacar lo que podemos obtener y a cambio, pues total, a cambio de muy poco, ¿no? Otra estrategia, y que está al otro lado de esta, es la coercitiva. Consiste en convencer a través de que el otro puede evitar un castigo si hace lo que nosotros le pedimos.
Entonces es la estrategia totalmente inversa, ¿no? Si no quieres ir al infierno con Pedro Botero, pues entonces pórtate bien con tu prójimo en la tierra, o si no quieres pasarte el verano estudiando con el calor de Madrid, pues entonces estudia 1 hora al día. Es justo la contraria. O sea, tenemos la promesa y tenemos la coercitiva. La coercitiva se da todavía bastante. Si no quieres contagiarte del virus, no salgas de casa. Esa sería la coercitiva. Otra estrategia es la implicación. Se basa en el sentimiento de pertenencia. Los humanos siempre hemos estado en grupo, o sea, tenemos un sentimiento de pertenencia muy elevado. Es la típica estrategia de entre todos lo vamos a conseguir. Se trata de hacerle ver a los demás que son partícipes de la consecución de ese objetivo, es de destacar el grupo por encima de la parte. Al otro lado estaría la estrategia de la consideración, que consiste en darle apoyo psicológico al otro. O sea, mientras que estés conmigo a ti no te va a pasar nada. Yo no te voy a defender, pero eso sí, tienes que hacer los deberes. Entonces, consiste en convencer a través del arrope psicológico. Es una estrategia bastante más complicada y que tiene también sus efectos, bueno, de otro tipo, porque digamos que se basa en hacerlo de buen corazón. Pero claro, ¿qué pasa si yo no lo hago de buen corazón? Pues esa misma estrategia tendría otro nombre, que es el maquiavelismo. Y entonces el maquiavelismo se trata de hacerle ver al otro que le queremos, pero en realidad lo que estamos haciendo es manipular. Habilidades en las que solemos ser un poco más débiles para poner el foco también en ellas y trabajarlas. Lo primero que me gustaría puntualizar aquí es esta diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras, ¿vale? Considerando habilidades duras aquellas que adquirimos los conocimientos, información. ¿De esta práctica o es de otra? Ahora se acaba de salir. Yo no sé, porque no sé si era de esta conversación o de otra. Bueno, no, es que además había salido. Bueno, continúa. Imaginaros el mundo de los espías. Los espías utilizaban la estrategia de la consideración. De hecho, la mayoría de los espías se casaban con sus víctimas para obtener información. Bueno, eso es una. Nos quedan dos. Otra es la estrategia del experto, que consiste en hacerle ver al otro que necesita algo y tú sabes cómo resolver ese algo. Se basa en el saber. Es la que utilizan los especialistas, ¿no? Entonces es una estrategia bastante racional. Y la última es la estrategia de la pena, que consiste en esto, en dar pena. Es la que utilizan los vagabundos en Navidad, ¿no? Que consiste en cargar un poco en el aspecto moral de hacerte ver que tú estás muy bien, él está muy mal, entonces para reducir esa distancia es que dar una moneda, ¿no? Entonces, os voy a decir en qué emociones se basan cada una de estas estrategias. La promesa, para convencer a través de un argumento que contenga la promesa, tienes que hacerlo a través de la ilusión. Entonces la ilusión tiene un aparataje, ¿no? La coercitiva se basa en la rabia y hacemos lo mismo que los animales. Usamos la barbilla, se basa en la rabia. La consideración se basa en la satisfacción, en mostrar satisfacción y tiene una postura determinada. La consideración se basa en el amor. Es una postura parecida pero con las manos hacia arriba. La de experto se basa en el orgullo. Entonces es una estrategia que levanta un poco más la barbilla, parece que a veces estamos mirando por encima del hombro, genera distancia, o sea, el experto cuando lo que cuenta no es muy interesante se la juega. Y la pena se basa en el miedo, o sea, en mostrar al otro el miedo, ¿no? Para darle pena. Entonces le enseñamos la yugular por si quiere morderle y tal. Entonces esas son las 6 estrategias. Entonces, digamos que vosotros, por los negocios que tenéis, tendréis una serie de argumentos que son los que suponen vuestro valor añadido. Si nosotros pensamos en esas estrategias y lo juntamos con los argumentos, pues probablemente os servirán estrategias como la de experto, como la de implicación, como la de la promesa, y serán fundamentalmente esas estrategias que se basan en emociones positivas las que más podríais utilizar.
¿vale? Alberto, perdona, Ivanka está preguntando que si puedes repetir la tercera de las que has hablado. La tercera era la consideración. ¿Es correcto, Ivanka? Yo tengo que la consideración es la cuarta, la de convencer con el arrope. Sí, la tercera. La del sentimiento de pertenencia, ¿cómo se llamaba? Consideración. Ah, no, pero Digo, perdón, la implicación, perdóname. Ah, vale, gracias. Ivanka, es que así has aparecido y me impresionó. Gracias. Es implicación. La implicación es una estrategia muy interesante porque, fijaros, como el ser humano siempre se ha movido por el sentimiento de pertenencia, lo que más nos fastidiaba cuando éramos pequeños es que no nos dejaran jugar. Hacernos el vacío sigue siendo una de las cosas que más nos joden. Nos encanta pertenecer a un grupo, a un equipo, a una sociedad. Entonces, todo lo que se base en destacar eso nos mola y nos hace funcionar. Fijaros ahora, con todo el tema este del coronavirus, uno pertenece si cumple las reglas de me quedo en casa. Y al final, pues ese sentimiento de pertenencia es lo que te incita a convencerte de que te tienes que quedar en casa, ¿no? Entonces es el sentimiento de la satisfacción porque entre todos lo estamos consiguiendo. Entonces escucháis discursos de este tipo, de entre todos lo vamos a conseguir, lo más importante es la unidad. Todo eso se basa en la estrategia de la implicación. Y para vosotros es muy importante porque hay muchas cosas de las que hacéis que necesitáis también al cliente, hacer que el cliente se vea en el mismo barco que vosotros, el despertar el sentimiento de intersección entre ambos. Es algo muy interesante porque contáis con su cercanía y entonces con su aceptación. Y entonces es muy importante para, sobre esto, poner aspectos más técnicos. Bueno, como habéis visto, el mundo de la persuasión es un mundo que hay que pensarle un poco, que es un mundo complicado, pero que pasa porque hagamos una preparación exhaustiva. Fijaros, os voy a contar en esto ya que estamos casi finalizando. Imaginaros, os voy a poner mi caso, imaginaros que yo tengo que hacer una presentación porque quiero vender mi negocio y se lo voy a hacer a un grupo de inversores. A lo mejor hasta puede ser verdad y todo. Bueno, entonces, ¿en qué tengo que pensar en primer lugar? Lo primero que tengo que pensar no es en el puñetero PowerPoint, ¿vale? Lo primero, he hablado fatal, ¿no? Bueno, pero me perdonáis. Lo primero que tengo que pensar es en el objetivo. ¿Esto para qué? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero obtener del otro? No vale pensar. Lo tengo que escribir, porque escribir me va a dejar reflexionar sobre ello. Tengo que marcar mi objetivo, que casi siempre empiezan con un verbo en infinitivo. Tengo que escribir qué quiero conseguir, porque esa es la brújula. He descubierto que los humanos, o sea, los sapiens, dedicamos poco tiempo a pensar en qué queremos conseguir. Es un descubrimiento no muy bueno. Pero tenéis que escribir qué queréis conseguir. Primer punto. Segundo punto es qué esquema voy a utilizar yo para persuadirles de ese objetivo. Los esquemas tienen que ser sencillos. En una situación de estar en público hablando, nuestro sistema emocional es más grande y nuestro sistema racional es más pequeño. Entendemos cosas simples, sencillas. Os lo voy a contar con un mega ejemplo. Imaginaros que estáis en un campo de fútbol, en el Bernabéu, por ejemplo, y que es el descanso de un partido y el speaker dijese por megafonía: bueno, como sabemos que el 25% de nuestros asistentes al partido son ingenieros, lo que vamos a hacer ahora en el descanso para aprovechar el tiempo es unas integrales de segundo grado. ¿Cómo os habéis quedado? Pensaríais, este speaker se ha tomado algo raro, ¿no? Cuando el grupo es grande, no estamos para integrales de segundo grado. Nos comemos el bocadillo y nos metemos con el árbitro, es lo que hacemos. Entonces, contar cosas sencillas, muy estructuradas, en 3 minutos no da tiempo a comprender álgebra. No da tiempo. Pensar en qué sí pueden comprender. Entonces, hacer un esquema sencillo. Lo siguiente es
escribir en lenguaje directo. Escribir. Os cogéis un bolígrafo y un papel y escribís como si se lo estuvieseis contando. Y una vez que lo habéis terminado, pensáis y contrastáis si están todos los contenidos que queréis contar, si hacéis, si mencionáis todo aquello que queréis mencionar o no, y reescribís un poco. El siguiente paso es que todo eso que he escrito en lenguaje directo lo guardo en el cajón. Así. Os ponéis de pie, ponéis un crono delante, ponéis la grabadora y empezáis a contarlo. Y entonces lo contáis y miráis al crono. Es la única manera de controlar el tiempo. Y lo hacéis una y otra vez. Lo hacéis, si es un pitch de 3 minutos, lo podéis hacer 2 y 3 veces. Descansáis, sacáis el papel y leéis qué es lo que habéis escrito. Y veis qué cosas están, qué cosas no, y reescribís. Si queréis aprender el papel de memoria, que es lo que hace un actor, necesitáis 2 meses. Ellos tienen 2 meses hasta que entrenan una obra. No podéis utilizar ese recurso. Tenéis que saber guardar el papel y aprender de lo que os escucháis. Es más rápido y más efectivo. ¿Vale? Es muy bueno si metéis a alguien, cuando ya lo tenéis un poco dominado, para que os escuche. Y le hacéis pensar a ese alguien que es vuestro cliente. Tú imagínate que eres mi cliente y me vas a escuchar como si fueras mi cliente. Y cuando termináis, te haga preguntas. Y entonces intentas ver cómo las contestas. Bien, una vez que terminas esa fase, la siguiente fase es, si yo fuera mi cliente, ¿qué me preguntaría? Y entonces haces cartulinas con las preguntas del cliente y entrenas cuáles son las respuestas. Y hay un juego muy bonito que es las barajas y te las sacas a ti mismo las preguntas. Este cliente me pregunta cómo es la inversión de no sé qué. ¿Cuál es la mejor respuesta? Entonces lo haces de forma aleatoria porque es lo que va a pasar en una situación de pitch, que te van a preguntar de cualquier cosa. Entonces, si tú entrenas estas situaciones de esa manera, estás más preparado para las sorpresas. Y también estás más preparado para contrastar qué he contado o qué no he contado y debería haber contado. Entonces, este es el trabajo que tenemos cuando queremos convencer a un grupo. ¿Preguntas? Una pregunta. Venga. Todo esto que has contado de la parte sobre todo del humor, supongo que no vale para todos los productos. Yo pienso en el mío, en el que es un proyecto enfocado a personas mayores, a la soledad, al final un problema grave que tenemos. No me veo haciendo chistes sobre ello. Es que no hagas chistes, los chistes no hay que hacerlos. Bueno. Puedes hacer no, pero es que es muy importante la diferencia. La diferencia es entre un chiste y el humor blanco, es que el humor blanco se basa en ti mismo. Si haces un chiste, se basa en un tópico. Entonces, tú, aunque sea con ese colectivo, tienen humor los mayores también. O sea, puedes hacer una broma sobre ti mismo para acercarte a ellos. ¿Vale? Entonces, claro que lo puedes hacer. Bueno, no me acerco a ellos, me acerco en este caso a posibles inversores, partners, etc. Se puede hacer humor sobre en cualquier situación, siempre que sea blanco y esté probado. Lo que sucede es que nuestra cultura está tan lejos de eso, ¿a que sí? Porque las que se lían todos los días en redes por estas cosas. Claro, pero porque eso no es humor del que hemos hablado nosotros. El humor blanco, o sea, vosotros me habéis escuchado. Yo las bromas que he hecho se pueden hacer en cualquier foro. Eran regulares, ya lo sé, eran regulares. Eran bajitas de tono. Pero se pueden hacer en cualquier foro. No lo sé, no lo veo, no sé. Bueno, pues yo las he hecho en comités de dirección. Son sobre mí. Nadie puede decir, oye, ¿por qué haces una broma a tu apellido? Yo hago una broma de mi apellido porque es mío. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es que culturalmente estáis muy lejos de esto que acabo de contar del humor. Entonces, tenemos que acercarnos a ello. A través de las redes sociales, en LinkedIn y en otras redes sociales, yo tengo publicadas muchas cosas sobre el humor blanco.
De hecho, tengo libros, tengo 2 libros que los podéis ver también en las redes sociales. Es interesante que leáis sobre humor blanco. Culturalmente lo tenemos muy lejos, pero la respuesta, Javier, es sí, podemos hacer una broma, porque la broma no va a ser para partirse la caja. ¿Qué es lo que es el producto? Si tuviésemos, vamos a hacer una prueba. Tienes 20 segundos. ¿Qué vendes? ¿Qué vendo? Nuestro proyecto es un asistente de voz que estamos desarrollando para personas mayores. Está basado en Amazon Alexa y les ayuda en distintos ámbitos a los mayores. Ese es el producto. Vale, o sea que es una aplicación para que nuestros mayores hablen con alguien, aunque sea una máquina. Espera. ¿Qué te pasa? Ahí. Ah, ¿que nos lo va a enseñar? Lo va a enseñar, lo va a enseñar. Es muy chulo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se llama Webio. Webio. ¿Por qué se llama Webio? ¿De dónde viene? Porque estaba libre el dominio, os corto y suena bien. ¿Y tiene apellido? ¿Apellido? No. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? Pues Como le mira con cariño y todo, ¿eh? Mira, qué cosita. Pasa que está apagado, está sin batería ahora. Vale, ¿tú te acuerdas que hemos hablado de un tipo de técnica de reescritura que es convertir lo inanimado en animado? Sí, no, sí, eso está claro. Pero yo me refiero, lo típico que nos han dicho en los pitch. Hay un problema, expones el problema y la solución. Entonces, el problema es serio. Pasas de la broma, del chiste, del chascarrillo al problema. Mira, el humor tiene mucho que ver con el dolor. De hecho, se basa en el dolor. Entonces, un problema se puede convertir en una broma porque es la manera de solucionar el dolor. De todas maneras, has dicho algo que, claro, es que en hora y media no da tiempo a hablar de todo. Pero fijaros en el concepto de experiencia cliente, que seguramente os han hablado por ahí de ello, ¿no? La experiencia cliente, el que más estudia de cosas de esas, es un señor que se llama Daniel Kahneman, que hizo un estudio sobre cómo tomamos decisiones los humanos y llegó a la conclusión de que el 90% de una decisión es emocional. Y lo hizo sobre el broker de Wall Street que toma las decisiones con 3 pantallas llenas de números. Imaginaros cómo es el tema, ¿no? Entonces, digamos que no sé, se me ha ido un poco la pinza al hablar de Kahneman, me he metido en otra historia. ¿Estábamos hablando de qué? Pues del humor, de cuando hay un problema. Es decir, insertar el humor cuando estás, digamos, proponiendo un problema de cierto calado. No, la experiencia cliente. Él dice que la experiencia cliente, en definitiva, simula el mismo circuito emocional que un cuento. Y entonces, los cuentos empiezan siempre arriba, luego viene un puñetero dragón que lo complica, esa es una emoción negativa, pero al dragón le matamos con la espada, entonces somos muy valientes y eso es una emoción positiva, pero luego después resulta que hay otro príncipe mamón que nos quiere quitar a la princesa y entonces ahí tenemos otra circunstancia negativa para al final casarnos y ser felices para siempre. Entonces, ese circuito también lo tiene que tener nuestro pitch y eso que has dicho es muy importante. O sea, no todo es color de rosa, sino que nos enfrentamos a problemas y hay que saber contar el problema, pero lo más importante es cómo solucionamos el problema. Pero esto es independiente de la estructura. O sea, eso está dentro del desarrollo. El humor fundamentalmente tiene que funcionar en el arranque. Y en el cierre es complicado, ¿eh? Porque, imaginaros, si hacemos un par de bromas en el cierre, el posicionamiento, eso la hojita que os enseñaba, puede ser que en su cerebro diga, es que qué gracioso es, no nos interesa. Yo utilizo el humor solamente para conectar. Es una herramienta. Yo no quiero terminar en la sala Galileo haciendo monólogos. Yo lo que quiero es que la gente me escuche y cuando me escucha, yo les hablo de mi libro. Esa es la idea. Pero lo que ahora ves lejos, con la disciplina de escribir y reescribir, lo puedes ver cerca y la satisfacción que puedes encontrar en ello es muy interesante. Lo que proponéis, lo que vendéis, tiene un grado de humanidad increíble, por lo tanto mucha verdad y por lo tanto mucho dolor, ¿sabes? O sea, si tú dices es que no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama el aparato? ¿Cómo? Felipe se llama, coño. Ponle Felipe. José Manuel.
José Manuel, bueno, dices, estuvimos a punto de ponerle una barba larga, pero es que, joder, si la tenemos que recortar todos los días, eso nos iba. Yo qué sé, si haces esa pequeña tontería, la gente se te va a sonreír. Y entonces a Javier le aceptan más en el cerebro. Y eso te mola, eso te interesa. Vale. Pero todo pasa por el sacrificio, la fama cuesta y tenéis que empezar a ganarla. Hay que escribir. Pero no en el ordenador, a mano. Hay una cosa curiosa, cuando uno escribe de cosas que sabe, puede escribir en el ordenador todo lo que quiera. Pero cuando uno escribe de cosas donde es muy novel, donde es muy... todavía suelen caracterizar o que suelen estar comúnmente presentes en la mayoría de mujeres emprendedoras. Esther, perdona. A ver. ¿Quién es? Es Esther que se está... Ah, mira, aquí tengo a Maripaz. Maripaz Gil dice, Alberto, ¿y cuándo tenemos que improvisar algún secreto? No hay que improvisar. En comunicación no se improvisa nunca. Mira, tomaros esto como un anuncio publicitario. ¿Vosotros os imagináis que un anuncio que cuesta un porrón de dinero para 20 segundos en televisión alguien improvisase algo? ¿Os lo imagináis? Entonces no hay que improvisar, hay que trabajar y hay que hacer algo muy redondo para así dar la sensación de que tengo tanta confianza que incluso puedo parecer en algún momento que estoy improvisando, pero está todo preparado. Cuando vosotros vais a ver a un cómico y yo qué sé, se le acopla el micro y salta la típica broma de sí, estos micros son de la marca ¿cómo se llamaba? De la marca ahí, se me ha ido la broma. ¿Cómo se llamaba el Marqués de Santillana? Marqués de Santillana. Íñigo López de Mendoza, ¿era? No, no, el Marqués de Santillana no se llamaba así. El de las coplas a la muerte de su puta. Será Jorge Manrique, será Jorge Manrique. Eso, estos micros se llaman Jorge Manrique, porque se acoplan a la... Bueno, es una forma que le diga a un cómico, le dije, eso es improvisar, y me dice, no, eso también está escrito. No hay que improvisar. Alberto, desde mi punto de vista es muy importante conocer la audiencia, por supuesto, y adaptar el discurso. ¿Qué herramientas, no te veo ver más? ¿Qué herramientas recomiendas para conocer la audiencia? Vale, hay un cuestionario. Es importante esta pregunta. Mirad, hay un cuestionario que nosotros tenemos y es, la primera pregunta del cuestionario es cuántas personas van a asistir. No tiene nada que ver cuando hacéis un pitch a 7, 8 personas, que casi con la mirada podéis estar interactuando con cada uno de ellos, que si el pitch fuera a mucha gente, imaginaros que tenéis que os premian y vais a unos premios de esos, a los awards, no sé qué, y tenéis ahí a 200. La diferencia es muy importante y la preparación es muy distinta. Vale, entonces el número de personas es importante. El pensar qué utilidad piensas que deberías dar a tus mensajes, buscar la utilidad en ellos. ¿Qué sentimientos quieres que experimenten durante tu presentación? ¿Qué quieres que experimenten? O sea, si pensáis en las estrategias de persuasión, cada una tiene una emoción debajo. Si yo quiero que experimenten satisfacción, en realidad lo que estoy haciendo es montar una estrategia de implicación. Si yo quiero que sientan ilusión, lo que voy a hacer es montar una de promesa. Pero lo primero que tengo que hacer es que escribir qué sentimientos quiero que sienten. Si fueras uno de ellos, ¿cuánto tiempo consideras que es adecuado que durara tu presentación? Segundo criterio, ¿qué es lo que más les va a interesar? Tienes que poner sus zapatos y pensar en lo que más les va a interesar. Pensar también en el histórico que tienen con algo relacionado con lo que tú les vas a contar. Y ellos qué verían de bueno en eso y qué problemas verían. Por ejemplo, cuando hablamos. ¿Cuál es la principal resistencia o objeción que ellos van a tener en su cabeza y que tú vas a tener que resolver a través de tu discurso? Eso también es importante, todas estas preguntas. Posiblemente lo que tengáis que hacer es diseñaros un pequeño cuestionario parecido a este
sobre vuestro auditorio y contestarle, igual que hacéis con las cartulinas esas de las preguntas que os pueden hacer, también contestar a estas preguntas para poderlo preparar. Porque si yo digo, yo lo que quiero es que mi auditorio sienta seguridad, fundamentalmente seguridad. Tengo que preparar mucho la performance, tengo que preparar mucho la voz, tengo que preparar que todo esté redondo, tengo que preparar mi seguridad, tengo que ser muy asertivo. Entonces, pero si yo lo que quiero es implicación, pues tengo que trabajar bajo la base de la cercanía. Entonces tengo que hacer, pues a lo mejor una bromita más, o tengo que ponerlo en sus zapatos, o tengo que contarle ejemplos de lo que a ellos les pasa con esto, y casi como si fuera uno de ellos. Pues por eso cambia mucho, pero improvisar no, y las herramientas es que te diseñes un cuestionario. Muy bien, pues Alberto, hay mucha gente que está abandonando ahora mismo la conversación porque nos están comentando que tenían otras reuniones, ¿vale? Como teníamos hasta las 12, pues tendrían otras cosas agendadas. No sé si hay alguna última pregunta. Bueno, la pregunta que siempre tiene alguien que habla a un grupo es ¿qué os ha parecido? Pero si ya se han ido ya no la podemos hacer. No, nos han ido todos, ¿eh? Lo que pasa es que están empezando a salir desde hace 5 o 10 minutos. Bueno, pues nada, simplemente si alguien cuenta pues qué le ha parecido y que sepáis también que a través de las redes sociales que me podéis localizar con Alberto Vaca Escribano o por mail a través del mail que tenéis en pantalla, pues me podéis preguntar cosas y en las redes podéis encontrar un montón de recursos sobre este fantástico mundo de la influencia y la persuasión. Y si alguno pues queréis que profundicemos en esto, pues podemos montar para más adelante, cuando ya podamos vernos y tocarnos, pues un seminario, un taller donde trabajar ya vuestras presentaciones en concreto. Yo os puedo ayudar, pero para eso os tengo que escuchar y tengo que saber lo que cuento. Ahora mismo te están dando las gracias por el fantástico taller que has hecho. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante, Alberto. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Javier. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, muy interesante. Nos vemos. Venga, chicos. Venga, hasta luego a todos. Está bien y que se os haga corto esto. Venga. Desde luego. Igual. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Cristina, chao.